pues bienvenidos a Tu Story Podcast. Hoy tenemos no a uno, sino a dos emprendedores. Ellos son Susana Luque y Toni Coulomb y son cofundadores, los dos son fundadores de Puro Arde, empresa de branding especializado en branding para startups. Es una cosa bastante especializada que me gustaría desgranar un poco más en esta entrevista. Nada, daros las gracias por participar aquí en Tu Story Podcast a los dos. Muchas gracias, Carlos. A ti, Carlos. Muchísimas gracias. A nosotros. Bueno, Susana, comenzaré por ti o si quieres comenzar, Tony, o como queráis. Me gustaría saber un Muy bien. poco vuestro recorrido y sobre todo las motivaciones que os han motivado para emprender o estar siempre en ese punto del emprendimiento que es tan mágico y tan difícil a la vez. Bueno, yo escribiría un Quijote de todo mi recorrido, porque yo sí que venía de un mundo, yo he estado 15 años trabajando por cuenta ajena, dirigiendo una organización sin ánimo de lucro Vale. para personas con Guay. discapacidad, sí. Y de ahí, pues bueno, yo me vi que ya me estaba cansando un poco de... Yo siempre he tenido el gusanillo de hacer algo propio, ¿no? Y entonces a partir de ahí lo dejé todo. Hubo un hecho, un punto de inflexión que decidí ya dejarlo todo y empezar a emprender. Yo empecé a trabajar sobre todo en el copywriting, en la escritura persuasiva y en la comunicación en general, ¿no? Estrategias comunicativas y estrategias de marketing para profesionales y empresas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues hasta ahora conocí a Tony en el camino y siempre me ha apasionado mucho el mundo del branding, de las marcas, de la construcción de marcas. Al final, cuando yo trabajaba para empresa, tenía que desarrollar una parte inicial, que es lo que nosotros trabajamos en la estrategia de marca, y me di cuenta claro, que las empresas cojeaban o los negocios digitales cojeaban en definir todos los pilares de una marca. Y al final yo hacía ese trabajo y dije, mira, esto no tiene sentido, ¿no? Claro. Porque claro, el copywriter solo se tendría que dedicar a escribir las landing, los anuncios o lo que sea, ¿no? Las secuencias de email, pero al final es que, claro, la mayoría de las empresas no tienen definido su tono, su personalidad, su misión, su propósito. Y eso al final lo que me hizo encontrarme con Tony y montar este estudio de branding o de construcción de marcas para startups, ¿no? ¿Y tú, Lo he Tony? resumido, ¿eh? Lo he resumido Sí, sí, mucho, lo has ¿eh? resumido perfectamente. ¿Y tú, Tony? Intentaré estar al nivel de Susana en cuanto a resumen, porque yo también llevo unos años. En mi caso, yo quizás he seguido una línea un poquito más obvia, ¿no? Porque yo vengo de la parte de diseño gráfico y un momento determinado, pues me di cuenta de que, pues para diseñar, como que te haces muchísimas preguntas, ¿no? Al final dices, vale, esto vamos a trabajarlo de este color. Y dices, vale, de este color, ¿por qué? ¿Sabes? Y vas yendo hacia atrás, te vas preguntando por qué, y acabas llegando pues a la estrategia de marca, que es lo que necesitas como para tener unos fundamentos para hacer no simplemente la parte visual, sino absolutamente cualquier acción de la marca o de la empresa. Nosotros creemos que está supeditada a esta estrategia de marca. Y aquí es donde voy, pues esto, a la parte más de estrategia, me voy acercando más hacia la parte estratégica y combinándola con la parte visual. En un momento, pues también veo que me falta la pata de la parte verbal, que para mí es fundamental y que yo no la sé trabajar todo lo bien que hay otros profesionales que la trabajan. Y allí es donde pues nos encontramos con Susana y digamos que vemos que los dos nos gusta muchísimo la parte estratégica, tenemos capacidades como para generarla y que luego, pues cada uno en su ámbito, pues podemos desarrollar la parte visual y la parte verbal y al mismo tiempo darnos también este feedback necesario como para no ser un solopreneur, ¿no? Y simplemente tener ahí tus movidas y tus dudas, que a veces necesitas como también otra parte con la que rebotar las ideas y las frustraciones y joder, esta parte está siendo de las mejores, ¿eh? Totalmente, De la asociación que hemos hecho con Susana. totalmente. Y no sé, incluso si voy un poquito más a esta parte de por qué emprendo, que era un poco también lo que preguntabas al principio, yo creo que a todos nos mueven, como decía Susana, un poquito las ganas de hacer algo por tu cuenta, ¿no? Yo había trabajado en estudio, llega un momento en el que digo, necesito un cambio, porque ya es como que aquí lo he hecho todo, ya llevo tiempo sin aprender, y fue como, vale, ¿dónde voy a aprender? Intento ir a otros sitios a aprender esto y veo que no hay opciones en aquellos momentos, pues digo, oye, pues me lanzo
y me monto yo mismo, me monto mi empresa, me monto como freelance y empiezas a tirar pues de la gente que conoces un poquito como siempre y poco a poco pues vas avanzando y al mismo tiempo que fui evolucionando de simplemente crear un logo pues a crear toda la estrategia de marca, este recorrido inverso, pues al mismo tiempo también fui como escalando en cuanto a tipo de cliente al que me dirigía, ¿no? Al principio pues era eso, administración, había trabajado para el ayuntamiento de mi pueblo, con los que tenía súper buena relación y como que te ayudan también a foguearte al principio. Y luego ya pues vas avanzando, te vas metiendo en el mundo del emprendimiento, de emprendedores pues pasas a empresas que ya están allí como tres CEOs intentando pues generar un proyecto, o sea que te vas viendo cómo vas escalando también a nivel del tipo de empresa y de la magnitud, ¿no? Y bueno, y aquí es como decíamos pues donde nos encontramos con Susana y aquí estamos. Para ir comenzando un poco la entrevista, antes de entrar lo que es Puro Arde, que ahora contaremos la historia y lo que es el proyecto, me gustaría que defináis en pocas palabras qué es el branding realmente. Porque bueno, has comentado un poco qué es la estrategia de marca, pero supongo que engloba más Ujú. cosas dentro de esa estrategia. Vale, total. Mira, si quieres, muy resumidamente, el branding es todo el proceso de creación y de gestión de una marca. ¿Vale? Nos podríamos quedar aquí. Luego, si vamos a algo un poquito más específico, podríamos hablar de que es un conjunto de estrategias. Desde nuestro punto de vista, tienen que ser diferenciales, tienen que ser honestas. Y el objetivo final de todo este proceso tiene que ser que la parte del negocio y la parte del público al que se dirigen se unan en un propósito común. Así muy resumido. Muy Si resumido. quieres añadir algo, Susana. No, Sí. no, claro, nosotros en concreto también hemos aportado una visión diferente al mundo del branding que se suele hacer, vamos, que se suele practicar, ¿no? Porque creo que Mm, el branding siempre se ha situado en un plano muy abstracto, ¿no? De esto qué significa hacer branding, ¿no? ujú, No, se ve como poco práctico. Entonces nosotros hemos querido dar una perspectiva mucho más tangible, mucho más práctica, muy enfocado también a la estrategia de venta. Es al final la marca debe estar presente y esa cohesión de imagen de lo que eres y cómo te quieres mostrar al mundo debe ser coherente en todos tus canales de comunicación, ¿no? Entonces pensamos que eso, en la marca, construir una marca solo está reservado para las grandes compañías o que el branding es un logo y no para nada, ¿no? El branding es mucho más. El branding al final define cómo la imagen que vas a proyectar, la percepción que vas a crear y también cómo te vas a comunicar. ¿Cuál va a ser ese estilo comunicativo? ¿Qué personalidad vas a mostrarte a los demás? ¿No? ¿Cómo te vas a mostrar así? ¿No? Entonces, eso es fundamental. Son las piezas que construyen ese branding y nosotros le hemos querido dar ese toque de venta, de conectar al final cómo ese branding te va a ayudar a aumentar tus ventas, ¿no? Que muchas veces hay una desconexión y no se comprende, pero es que el branding es muy necesario para llegar a vender mejor y más rápido. Pues aquí llegáis a montar Puro Arde, que es vuestro proyecto, y especialmente os dedicáis al branding para startups. ¿Cómo os enfocáis a ese nicho de mercado? Porque es bastante específico y bastante, mm. supongo que no es lo mismo un branding para una empresa tradicional, entre comillas, a una startup que sea tecnológica o disruptiva. ¿Cómo lo enfocáis Ujú. Totalmente. para que esta gente de las startups digan, ostras, vamos a confiar en vosotros, vamos a confiar en todo lo que es la estrategia de la marca para apoyarnos con vosotros y aumentar así las ventas y captar los clientes que realmente queremos? Ujú. Dale, Tony. Básicamente creando una propuesta muy ajustada a su realidad, precisamente por lo que decías, ¿no? Porque no es lo mismo si planteas un proceso de branding para una empresa que puede ser una pyme o una empresa quizás un poquito más grande, a una startup que tiene como un contexto, unas necesidades muy concretas, que necesita que vayas más rápido porque necesitan lanzar a veces muy rápido y por lo tanto necesitan que los procesos sean muy ágiles. Necesitas también entender cuál es su contexto a nivel de presiones que puedan tener en cuanto a inversiones, en cuanto a... y quizás tienes que preparar, simplemente tienes que centrarte en preparar pues, un documento para que puedan presentar este proyecto, digamos, y no meterte tanto en la parte estratégica aún, ¿sabes? O sea, hay como un contexto muy concreto en este caso de las startups, que todos sabemos que es un mundo muy volátil
que a veces no tienen las miras puestas precisamente en la marca porque no saben si el año que viene estarán vivas y por lo tanto necesitan centrarse muchísimo en producto, ¿sabes? Y nosotros intentamos también darles pues las nociones de que este producto quizás puede estar vivo dentro de un año, precisamente si trabajan también la marca, ¿no? Que las dos cosas se ven como a veces que no casan, o que primero tienes que centrarte en producto y luego ya vamos a trabajar la marca, que esto nos encontramos muchísimas veces con que, oye, tenemos un producto muy bien afinado, pero en cuanto a marca, lo que estamos comunicando es que estamos comunicando como cualquier otra marca de la competencia, ¿no? Y realmente no estamos ofreciendo nada distinto, aunque por dentro lo tenemos, ¿no? Entonces, hay aquella frase también que dice que si no eres una marca, eres mercancía. Por lo tanto, todo lo que no se muestra de una forma como muy concreta, al final se acaba percibiendo como pura mercancía, simplemente un producto que tú puedes encontrar tanto de este proveedor como de otro. Y al final tú lo que necesitas es que seas tú la elección, ¿no? No vengo a ti porque tienes un producto concreto, porque me soluciona un problema, sino vengo a ti porque sé cómo eres, sé lo que haces, sé cómo lo haces y te quiero a ti, ¿sabes? O sea, no me he mirado otros presupuestos, te quiero a ti solamente. Además, nosotros, Carlos, a la hora de definir un poco los servicios que íbamos a ofrecer en el mercado, tuvimos varias reuniones y seguimos teniéndolas con startups. Es decir, es una manera de acercarnos a lo que ellos están buscando, qué es lo qué tipo de problemas están presentando en su día a día, y a partir de ahí, pues nuestra solución está muy ajustada a su realidad. Lo que decía Tony, ¿no? Su rapidez, su practicidad, su tangibilidad. Porque claro, al final dice, vale, yo invierto X en branding, pero ¿esto qué resultado me va a dar? ¿No? Que a lo mejor puede ser una de las objeciones más importantes que suelen poner, ¿no? Y nosotros siempre pensamos que el branding es desde que subes un post, qué tipo de contenido vas a escribir en ese post, cómo lo vas a enfocar y qué estilo vas a aplicar hasta la imagen de ese post. Fíjate que ahí está el branding, ¿no? Está ramificado en todos los canales de difusión. La página web es puro branding. Pero claro, al final, ¿qué ocurre? Pues sí, queremos lanzar rápido, queremos lanzar en el mercado, pero nos olvidamos que hay unos pilares que hay que trabajar mínimos. Que esos pilares incluso te pueden garantizar una mayor continuidad en el tiempo, ¿no? Aunque, por supuesto, como dice Tony, esto en el mundo está tan rápido, ¿no? Y volátil. Otra cosa que quería comentar, ¿os resulta difícil que los fundadores o los CEOs de las startups externalicen esta parte del branding, todo esto? Es difícil porque es verdad que muchas veces, sobre todo en las primeras fases de las startups, todo lo que es externalizar cuesta bastante. ¿Cómo os enfrentáis esto vosotros con el mundo de esta startup? Pues mira, la verdad que, claro, cada startup tiene una situación, lo que dices tú, ¿no, Carlos? Las startups de pre-seed o seed, que son las que tienen menos inversión, van a priorizar las ventas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tienen una mentalidad más cortoplacista, ¿no? Queremos ventas ahora. Pero claro, no se dan cuenta que en esa búsqueda de las ventas y de los resultados inmediatos se está machacando la marca, que es al final tu imagen, tu reputación y tu autoridad como marca, ¿no? Que eso al final es lo que te va a dar una confianza en la compra. Entonces, ahí es verdad pues que hay resistencia porque el branding lo ven como poco tangible, ¿no? Claro, tenemos que hacer una labor de educacional bastante importante, porque hay mucha confusión también sobre lo que es el branding, qué incluye el branding, cómo me va a ayudar a mí de forma práctica, ¿no? En las startups un poco más avanzadas, ¿no? En estado de growth, que ya tienen mayor inversión, hay una mayor conciencia y es verdad que ya empiezan a formar equipos enfocados a la comunicación e incluso se habla ya de la figura del brand manager, aunque no está tan extendido, ¿vale? Pero bueno, esas marcas que a lo mejor dicen, bueno, mientras hacemos el equipo no, podemos contar con alguien externo, ¿vale? Y ahí sí es verdad que podemos entrar nosotros como guardianes de marca, como ofreciendo asesoramiento, formando a esos equipos internos, es decir, que ofrecemos según el estado en el que se encuentra la startup diferentes servicios, ¿no? La mayoría de las ocasiones entramos casi como para formar parte de este equipo de brand durante unos meses concretos, como para generar las bases, tanto estratégicas como luego visuales y verbales, y luego ya las entregamos pues al equipo de marketing o de marca que tengan interno, que a veces puede ser de una persona, a veces puede ser un equipo un poquito más grande, ¿no? Pero sí que muchas veces entramos y como que hacemos esta labor de
de crear unos fundamentos y que luego otras personas sean las que ejecuten todas las acciones que son necesarias a partir de este punto. Vale. Una cosa que me ha llamado bastante la atención es el eslogan que tenéis, que es que la comunicación o el branding es muy importante. Y hay una frase que pone: de cada 10 startups, solo una vive en los 3 primeros años. ¿Qué importancia tiene la estrategia y saber comunicar bien, hacer todo ese proceso de branding desde el principio? Porque claro, Claro. nos gusta emprender, somos emprendedores, tenemos ilusión, pero muchas veces pecamos, y por eso creo que fracasamos, y ahí me meto yo, que he fracasado unas cuantas veces ya, en no comunicar bien o no saber delegar también esta parte, porque al principio también, cuando sobre todo si comienzas solo, pues sois 2, 3 fundadores del proyecto, lo queréis hacer todo. Yo creo que eso es una espina que no creo que sea muy buena. Creo que es bueno delegar y sacar parte para poder enfocarte tú realmente bien en el proyecto y tener éxito. Qué importante es realmente la estrategia en todo este proceso, sobre todo en el principio. Mm. Hay además como un subtítulo también a esta frase que tú comentas, que es que, o sea, una de tantas, pues son las que realmente pues acaban teniendo un poquito más de éxito, acaban pues teniendo una vida un poquito más larga. Y también decimos, oye, antes de salvar el mundo, que es lo que suelen querer hacer pues las startups cuando entienden que hay que poner un propósito ahí, pues como que hacen algo como muy grandilocuente, ¿no? Y aquí hay este ejemplo del propósito que a veces tiene que ser un poquito más tangible, un poquito más realista, y te lo pongo como un ejemplo, ¿no? De uno de estos elementos tan pequeños de la propia estrategia de marca que cobra muchísimo sentido y que puede ser también un elemento que bien tirado es el que nos puede dar como el hilo conductor y el futuro, ¿no? Porque aquí voy a citar a Simon Sinek y este círculo dorado del que él tiene, que al final es empezar por el propósito en el centro y luego ir más a los valores, a cómo vamos a hacer esto para llegar luego al propio producto, ¿no? Al qué. O sea, empezamos por el por qué y luego nos vamos hasta el qué. Claro, haciéndolo de esta forma, todo te da muchísimo más sentido. Todo se genera, digamos, alrededor de una marca, alrededor de un único elemento que es un propósito. Y esto nos da muchísimo más sentido en el propio qué. De hecho, lo que comentaba antes Susana, que nosotros hemos estado haciendo para el propio estudio, muchísimas entrevistas con startups para entender cuál es su contexto ahora mismo, qué es lo que necesitan. Y todo esto a nosotros nos ha ayudado muchísimo a ir diseñando el qué, ¿no? A ir diseñando este producto. O sea, que nosotros empezamos con este porqué de, oye, vamos a intentar que el branding sea muchísimo más tangible. Desde nuestro punto de vista como profesionales nos funciona, nos va bien para nosotros, pero también va bien para estas startups. Es un propósito conjunto, porque ellas, si es tangible esto, quiere decir que tiene resultados, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, entendemos que nosotros es muy importante pues, el tener esta marca sólida, porque precisamente todos los mensajes que vas a ir lanzando a lo largo del tiempo se van a ir solidificando y esta exposición que te va a generar la marca se va a acabar convirtiendo pues, en confianza, que al final podríamos casi definir el tener una marca como tener la confianza pues, de la gente a la que nos estamos dirigiendo. Nosotros siempre detectamos o intentamos enfocar la estrategia en torno a 5 preguntas que son fundamentales, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué vendes? ¿A quién vendes? Cómo te vas a diferenciar y cómo lo vas a comunicar. Entonces, eso básicamente es la estrategia de marca. Entonces, ¿en quién eres? Pues analizamos tus valores, tu propósito. Un momento que tengo aquí la gata que me va a tirar, me iba a tirar los iPods. ¡Qué peligro! Entonces, claro, ¿en quién eres? Eso, trabajamos el propósito, los valores, la personalidad de marca. ¿En qué vendes? Claro, aquí nos intentamos profundizar en que se tenga claro qué tipo de producto se está vendiendo y sobre todo qué motivador de compra, es decir, qué es lo que el deseo profundo que tú cubres a través de tu producto, ¿no? Trabajamos siempre la persuasión, intentamos añadir la persuasión en el estudio de la estrategia de marca, que es muy importante. ¿A quién te diriges? Es uno de los puntos más importantes y donde fallan muchísimos negocios digitales y startups, ¿no? En la Es falta sorprendente. de la definición del público objetivo, ¿no? O tendemos a querer dirigirnos a todo el mundo o tendemos a tener un público mal definido porque nos centramos solo en el perfil sociodemográfico, ¿vale? Y tenemos que profundizar más en la parte psicológica, ¿no? Cuáles son sus preocupaciones, sus problemas diarios. Todo eso es lo que te va a mejorar
o vas a desarrollar una comunicación posterior mejor enfocada y más directa a lo que le interesa a tu público. Pero hay que hacer una buena investigación de público objetivo. Después, ¿cómo te vas a diferenciar? Aquí entraría el análisis de la competencia, la propuesta única de valor o de venta, que nos gusta también hablar de ello. Y tenemos que hablar también del posicionamiento. ¿Dónde nos posicionamos como startup? Esto es otro de los puntos fundamentales. Lanzamos un negocio, vale, pero ¿tú dónde estás posicionado? ¿Qué vas a solucionar y cómo te vas a diferenciar de lo que hay? Porque si no te diferencias, nadie te va a comprar, ¿no? Y por último, ¿cómo lo vas a comunicar? ¿No? Tenemos que partir de una idea de marca que sea lo que nos defina como marca y a partir de ahí ya empezamos a desarrollar la parte visual, todo el universo visual, logotipo, tipografía, colores, y la parte de la identidad verbal, que es ya desarrollar voz de marca, que es tu personalidad como marca, y el tono de marca, que son al final el estilo comunicativo que vas a aplicar, ¿no? Si eres formal, cercano, divertido, Y también se pone, en fin, podemos profundizar en desarrollo de mensajes por canales, ¿no? Entonces, todo eso, pero fíjate, la primera parte, que son definir esos pilares, es lo que la mayoría de los negocios y las startups no hacen bien. Se lanzan directamente, tengo un producto, lo lanzo al mercado, pero yo no tengo definido todo eso bien, adecuadamente. Entonces, cuando van a una ronda de inversión y los inversores empiezan a preguntarle, vale, ¿cuál es tu ventaja competitiva o cómo te diferencias del resto? Pues se quedan con, pues no lo sé, o son vagos en las respuestas, ¿no? Y eso, pues claro, van congeando en toda su comunicación y en cómo tienen que vender las startups, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo. Para ir cerrando la entrevista, me gustaría que nos dijeses algún libro que habéis leído o alguna lectura que os haya ayudado tanto en el proceso de creación de este proyecto o que os haya motivado también para lanzaros con el branding. Porque hay bastantes lecturas de branding, comunicación, marketing, etcétera. Es un mundo donde te puedes estar, o sea, toda tu vida leyendo y no te lo acabarías realmente. O sea, un libro, Totalmente. ostras, este libro me tocó esa cosa por dentro y fue el propulsor del proyecto. Buenísimo, tienes Pues más claro tú. mira, Me tengo que sí, pensar. yo tengo uno bastante claro y sobre todo porque haces referencia a eso, ¿no? Como al principio. Yo cuando estaba ahí virando como de esta parte más de diseño gráfico simplemente, pues a una parte más estratégica de poder crear todo esto con fundamento, pues un libro que me compré fue el de diseño de marcas de Alina Wheeler, que allí te cuenta todo, o sea, como que te desglosa lo que es el proceso de branding, te desglosa cuáles son todos los puntos y te los cuenta de una forma quizás superficial en este caso, pero es un libro como bastante básico como para empezar, ¿no? Y a mí me sirvió muchísimo como para sentar muchísimas ideas, que luego ya cada persona pues va cambiando, digamos, y va estructurando según su mentalidad y su manera de entender las marcas, ¿no? Pero como que te da una estructura a algo que es totalmente ficticio, digamos, que al final es una estructura de una marca, porque al final los humanos nos inventamos ficciones en absolutamente todo, podríamos hablar de leyes de dinero, ¿no? de cualquier cosa, y esto al final no deja de ser una ficción, ¿no? Intentamos como estructurar algo que es inestructurable, porque hay como muchos matices, ¿no? Por eso al final cada uno va estructurando según su mentalidad y según un poco su cultura, pero fue un ejemplo bastante guay de inicio que me ayudó muchísimo. Yo tengo, es que claro, estoy intentando recordar, pero bueno, se me viene a la cabeza. Estoy aquí abriendo Amazon, no sé por qué, es que como estoy leyendo varios a la vez, este era el último que he leído, me ha gustado mucho, Las marcas según A. Carner. Espérate, a ver si lo pronuncio bien. Mi inglés maravilloso. Ese me ha gustado muchísimo porque además es un libro bastante clásico en el mundo de las marcas y habla mucho del tema de la estrategia, ¿no? AKNR, no sé si lo explico, lo pronuncio bien. Y después está uno de Anita Kufari que se centra en storytelling y copywriting, cómo contar la historia de tu empresa, ¿no? Sobre todo de cara a la identidad verbal, cómo comunicar, construir esa identidad verbal. Anita es especialista y también me ha gustado mucho ese libro, ¿no? Son poco a poco, claro, yo vengo del mundo de la persuasión y de la escritura persuasiva, del copywriting, y he leído muchos libros de copywriter americanos, ¿no? Y ahora, pues bueno, ahora sí me nutro un poco más de todo, ¿no? Sobre todo de entrar en este mundo del branding
que es tan extenso, ¿no? Y sobre todo me gustan los libros muy prácticos. A mí cuando empiezan a meterme filosofía, no, porque no, al final, claro, la filosofía de branding, que es lo que se ha instalado en el mercado, está muy bien, no está mal, te hace inspirarte, reflexionar, pero al final las empresas necesitan lo que necesitan, que es subsistir y vender. Mira, yo no lo suelo hacer, pero bueno, también un libro que a mí me ayuda bastante, todo lo que es el proceso de emprendimiento, comunicación y estrategia, es El arte de la guerra, que lo recomiendo desde aquí, que es buenísimo. Es un libro que tiene chino, no me digáis ahora decir el nombre del escritor, que es nunca lo sé pronunciar. Pero, es un libro de filosofía del arte de la guerra chino y Ah, es sí, magnífico por si queréis aprender un poco sobre estrategia y comunicación y sobre todo para emprendimiento que qué os va a ir bueno, muy bien. muy bien, genial. Genial. Me sonaba ese libro, sí. Sí, sí, Sí. es una pasada. Pues nada, daros las gracias de verdad por haber pasado por aquí por Toy Story Podcast a los dos. Desearos mucha suerte con este proyecto que recuerdo que es Puro Arde. Os dejaré también el enlace aquí en las redes sociales, en el vídeo, para que podáis acceder directamente. Y como hay muchas startups que ven este podcast y conocemos bastante gente que está en el mundo de startup, también os recomiendo que entréis en la página web si necesitáis los servicios de branding, que creo que os hará mucha falta y os ayudará en el proceso de ventas y de entrenamiento de vuestra marca. Nada, chicos, muchas Muy gracias. bien. Mil gracias, Genial, Carlos. Carlos. Mil gracias a ti. Un abrazo. Nada, deciros que si os ha gustado, darle like y suscribiros al canal. Nos vemos la próxima semana con más historias y entrevistas de emprendedores de nuestro país. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.